También quiero decirles que he estado leyendo los trabajos que ustedes han ido enviando, las tareas, las asignaciones que la universidad les ha hecho. Entonces he estado leyéndolas juiciosamente y, y pues bueno, hay unos trabajos de alta calidad, otros no de tan buena calidad, pero parte de la construcción que vamos a ir haciendo es mejorando esa calidad. Nosotros todos estamos llamados a hacer las cosas en excelencia y esa excelencia hace que no hagamos las cosas obviamente con algo de mediocridad, perdónenme por la expresión, sino que lo hagamos lo mejor que podamos. Hoy vamos a hablar entonces de un elemento fundamental cuando se habla de filosofía de la educación. En la primera clase, y seguramente los que estuvieron con el apóstol Vinicio, tuvieron la oportunidad de trabajar el tema desde el punto de vista de la filosofía de la educación como tal, pero hay una parte de la filosofía de la educación de la cual no se puede dejar de hablar, y es la epistemología. Si yo solamente les hablo de la epistemología de manera general, pues nosotros sabemos que la epistemología es la parte o la rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento, conocer. Y entonces en epistemología nosotros vamos a responder a la pregunta por conocer. ¿Qué es conocer? ¿Para qué es el conocimiento? ¿Cómo se da el proceso de conocimiento? ¿Por qué el hombre conoce? ¿Qué nos diferencia de otros seres en el proceso del conocimiento? ¿Cuáles son los ingredientes del conocimiento? Y de eso vamos a hablar un poquito hoy, pero reitero un mensaje importante, y es que no quiero que lo veamos como teoría, sino que realmente reflexionemos un poco sobre esto que vamos a trabajar hoy, que es exactamente la epistemología. Algunos de los trabajos que ustedes enviaron líneas de tiempo, por ejemplo, las líneas de tiempo de la teoría epistemológica, enviaron algunas teorías sobre la epistemología, pero el propósito de esta clase de hoy es que tengamos claridad de qué es la epistemología, para qué nos sirve y qué papel cumple la epistemología en la filosofía de la educación. En la primera clase hablábamos de cómo nos preguntamos nosotros por lo que es educar, qué es enseñar, para qué enseñamos, qué interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente el conocimiento pues es un elemento fundamental al momento de hablar de enseñar y de aprender. Y en la primera clase también yo les hacía algunos retos y algunas preguntas, porque nosotros como ministros del Evangelio somos maestros. Ser maestro es ministerio, uno de los ministerios es el ser maestro, pero independientemente de ser maestro o ser pastor, normalmente lo que nosotros estamos haciendo es transmitiendo una enseñanza. Jesús transmitía enseñanza. Jesús iba a predicar y él, sin que hablara de filosofía de la educación, sin que hablara de epistemología, pues tenía un proceso, tenía una forma, tenía un método para enseñar. Por ejemplo, él lo hacía a partir de parábolas. Ese era su método para enseñar. Buscaba espacios de enseñanza. Hacía significativo el conocimiento. Y cuando yo me refiero a significativo el conocimiento, me estoy refiriendo también a la necesidad de que cada vez que nosotros enseñamos, las personas que nos escuchan le den significado a lo que están escuchando. A veces nos preguntamos por qué las personas van a nuestra iglesia o van a nuestra congregación y muchas veces salen de allí y a la vuelta de la esquina han olvidado el mensaje, y no solamente han olvidado el mensaje, sino que no viven lo que se les ha enseñado. O muchas veces nosotros mismos, y perdónenme si en este momento nos confrontamos un poco, ¿cuántos de nosotros muchas veces recibimos un mensaje, incluso este mismo que yo les estoy transmitiendo a ustedes en este momento, y pasados unos minutos lo han olvidado? Y es porque muchas veces no hacemos que el mensaje sea significativo. Lo que debemos buscar en esos procesos de aprendizaje y de enseñanza es que el mensaje sea realmente significativo. Por ejemplo, algunos procesos de enseñanza y de aprendizaje se mueven a partir de las emociones. Cuando tú vives algo que te emociona, realmente grabas eso en tu cabeza, y podemos decir que incluso en tu corazón, y por mucho tiempo eso que aprendiste va a permanecer en ti.
Hay cosas que no has olvidado desde que eras un niño. ¿Por qué no las olvidas? Porque tuvo significancia para ti. Lo que significa, no lo olvidas. Lo que no significa, lo olvidas fácilmente. Por ejemplo, las personas. Si por tu vida han pasado personas que han significado mucho para ti, tú las recuerdas. Pero si por tu vida han pasado personas que no significaron nada, pues las olvidas con facilidad. Así pasa con el conocimiento. Y muchas veces somos nosotros los responsables, y ahí quiero retarnos, que nos retemos todos, somos nosotros los responsables de que el conocimiento que impartimos o las enseñanzas que impartimos con la palabra no tengan significancia para las personas. La palabra en sí misma significa. Nosotros sabemos que la palabra en sí misma tiene todo el significado, que la palabra de Dios en sí misma tiene todo el respaldo, pero muchas veces nosotros al transmitir ese conocimiento no le damos el suficiente significado. Todo eso nos hace pensar en que es importante conocer para qué es la epistemología. Esa palabra epistemología suena como una especialidad médica, como si oyéramos de neurología o oyéramos de cualquiera otra de esas áreas. Pero aquí nosotros vamos a hablar de epistemología de la manera más práctica posible. Tratemos, yo voy a intentar en estos minutos de que sea lo más práctico posible, de que no se nos vuelva complicado entender qué es eso de epistemología. Voy a compartirles una pantalla con un primer mensaje para que lo veamos. Y aquí, si ustedes están viendo la pantalla, me imagino que todos la están viendo. Hoy vamos a hablar un poco del fundamento epistemológico de la educación. Por ejemplo, ahí están viendo ustedes tres figuras. La primera figura habla de la forma como conocemos, de la forma como el hombre accede al conocimiento. Una de esas formas es a través de la duda. Una de esas formas es a través de las preguntas. Luego, en el segundo cuadro, viene el proceso de conocimiento. ¿Cómo es que conocemos? ¿Qué pasa con las cosas que conocemos? ¿Qué pasa cuando yo conozco a partir de la experiencia? ¿O qué pasa cuando yo conozco a través de ideas o de teorías? ¿Cómo conozco yo la ciencia, por ejemplo? Esas son preguntas que se hace en la filosofía epistemológica o la epistemología como rama de la filosofía. Incluso más adelante, cuando hablemos de filosofía de la religión, ahí entra en juego esa segunda gráfica, y es cómo el hombre conoce lo religioso. ¿Cómo conocemos nosotros incluso a Dios? Los cristianos nos preguntamos eso, ¿cómo conocemos a Dios? Y esa ya es una pregunta filosófica epistemológica. ¿Cómo se da el proceso de conocimiento de Dios? Y así en todas las ciencias. Mario Bunge tiene un libro que nos hacen leer en todos los colegios, o por lo menos aquí en Colombia nos lo hacen leer, sobre la ciencia, su método y su filosofía. Y allí se habla de cómo conocemos lo científico. Y finalmente la tercera gráfica muestra cómo llegamos a conocer, cómo realmente se da el proceso de conocimiento, cómo nosotros podemos conocer. Perdónenme para ver si pasamos a la siguiente gráfica. Cuando nosotros conocemos, nos enfrentamos a cosas como esta. Nos enfrentamos a lo que realmente significa el conocimiento. A veces nosotros percibimos la realidad de una manera absolutamente diferente a lo que realmente las cosas son. Nosotros podemos creer que algo es conocimiento, pero cuando lo analizamos, lo que conocemos es solo una parte de la realidad. Y eso es absolutamente importante. Cuando nosotros entendemos eso, empezamos a dejar de lado eso de que tenemos la razón, porque nosotros solamente conocemos una fracción de la realidad. Yo aquí tengo una plantica.
Y yo puedo estar viendo esta planta desde esta perspectiva, pero ustedes la están viendo desde su otra perspectiva. Significa que yo conozco solamente esta parte de la realidad y ustedes conocen la otra parte de la realidad. Esa es una pregunta de la epistemología. ¿Es posible conocer la verdad? Y no quiero que nos quedemos con la parte evangélica cristiana que manejamos nosotros, sino simplemente con el conocimiento en sí. ¿Realmente yo puedo conocer las cosas en su totalidad? ¿Puedo conocer las cosas tal cual como son? ¿El 100% de las cosas las puedo conocer? ¿O solamente yo conozco perspectivas de las cosas? Muchas veces yo solamente conozco las cosas que yo veo como observador, pero las demás personas son otro observador diferente. Visto está en el matrimonio, visto está en el evangelio. Yo le hago una misma pregunta a un pastor cristiano y esa misma pregunta se lo hago a un testigo de Jehová. Esa misma pregunta sobre Dios se la hago a un ateo. Los tres tienen tres perspectivas diferentes. Eso nos muestra cómo el conocimiento es absolutamente relativo y cómo las cosas van a depender del observador que yo soy. ¿Qué es lo que yo estoy viendo realmente? La verdad siempre será la verdad al 100%, pero la interpretación de esa verdad va a depender del observador que soy. Quiero que no nos confundamos con eso. Una cosa es la realidad, es decir, este lapicero, tal cual como él es la realidad, es la verdad, pero lo que yo veo de él es una cosa totalmente subjetiva, depende solamente de mí, no del lapicero. El lapicero es la cosa y solamente depende de mí la percepción que yo tengo de él. Yo puedo verlo con mis ojos, pero también puedo escribir. Y al escribir estoy teniendo una sensación de conocimiento que se llama experiencia. Muchos conocemos por experiencia. Si lo vemos desde el punto de vista cristiano, mucho de lo que nosotros conocemos de Dios lo podemos conocer o porque hemos estudiado teología, o porque hemos tenido experiencias con Dios, o porque estudiamos la palabra de Dios y entonces pensamos que estudiar la Biblia es la única forma de conocer a Dios. Son formas diferentes de conocer. Y siempre vamos a encontrar que en todas las cosas nosotros vamos a encontrar diferentes formas de conocer. Y eso hace parte de la epistemología. ¿Cómo conozco? ¿Cómo conozco? Hay que cargarlo. Voy a reiterar algo. Están pidiendo allá, están escribiendo en el chat que por favor apaguen los micrófonos. Yo les pido por favor a todos que silencien sus micrófonos. En la parte izquierda de sus pantallas van a encontrar un microfonito donde dice silenciar. Hagan clic ahí para que silencien sus micrófonos, por favor. Ahí estoy yo revisando porque me toca interrumpir la clase para poder silenciar a algunos. Silencien, por favor, sus micrófonos para que no se interrumpan unos con otros. Ahí estoy silenciando. ¿Hay alguien que tiene alguna interrupción ahí que no está, que está utilizando mal? Y así es muy difícil dictar la clase porque se interrumpen ustedes mismos. Por favor, silencien todos los micrófonos. Siléncienlos. Pantalla a mano izquierda, ahí encuentran ustedes cómo silenciar para que no tengan ese problema. Por favor, se los pido. Yo sé que muchos no tenemos experiencia en manejo de Zoom, pero por respeto a los demás, busquemos la manera de apagar los micrófonos para que puedan escuchar. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, les hablaba de cómo todos conocemos de una manera diferente. Lo que tú conoces es diferente a lo que conoce el otro. No, ni siquiera entre esposos, ni siquiera entre hermanos cristianos. Lo que tú conoces de Dios es diferente a lo que otro conoce. Tu perspectiva de Dios, de la vida cristiana y del evangelio es diferente a la perspectiva de Dios y del evangelio que tienen otros. Entonces, el conocimiento es absolutamente relativo. No podemos nunca creer que nuestro conocimiento es total, es pleno de algo. Cada uno va a tener una propia perspectiva de su conocimiento. En todo conocimiento, nosotros siempre vamos a tener dos elementos fundamentales. Siempre. Los voy a compartir aquí. En todo conocimiento,
va a haber dos elementos fundamentales, y es el sujeto y el objeto. El sujeto eres tú que conoce, y el objeto es aquello que conoces. Puede ser una teoría, puede ser un objeto, puede ser una persona, ese es el objeto, pero tú eres quien conoce. Y si nos respondemos a esta pregunta de la epistemología, ¿qué es conocer? Entonces vamos a entender que conocer es aprender, es aprender. ¿Y qué significa aprender? Ojo, no, estoy hablando con H intermedia. No es aprender, como nos enseñan en los colegios, sino es aprender. Y aprender lo podemos traducir como retener, mantener una información en mí, mantener un conocimiento en mí. La mayoría de las personas aprenden, y como la mayoría de las personas aprenden, entonces con el tiempo su conocimiento se pierde, porque aprendemos algo pero se puede perder. En cambio, cuando nosotros aprendemos algo, eso queda grabado en nosotros, queda sellado en nosotros. Lo que aprendemos hace parte de nosotros, como por ejemplo lo cultural. La cultura es algo que yo aprendo, porque no es algo si a mí me enseñan a multiplicar o me enseñan a dividir, yo puedo aprender a dividir, pero puede que con el tiempo lo olvide. Hay muchos conocimientos que nosotros adquirimos por allá en la educación secundaria que hoy ya no recordamos. Si yo les hiciera preguntas a ustedes de química o de física, muy seguramente ya no te acuerdas de nada de química y de física. Pero si yo te pregunto de cosas que tuvieron significado para ti, eso quedó en ti, quedó guardado en ti, entonces aprendiste. El verdadero conocimiento involucra aprender, es decir, grabar, sellar un conocimiento en mí, eso queda marcado en mí. Y así pasen los años, no lo voy a olvidar, porque quedó como una experiencia en mí. Y no necesariamente por la práctica, sino porque tuvo significado para mí. Ahí en esa gráfica ustedes pueden ver que dice que no puede existir un objeto sin sujeto y viceversa. Porque para que el proceso de conocimiento se dé, se necesita que haya un sujeto que conoce y un objeto que permita ser conocido. Repito, no puede haber conocimiento si solamente está el sujeto. Si yo encierro a una persona en un cuarto y esa persona crece desde bebé hasta los 50 años sin haber tenido ningún contacto con el mundo exterior, por más que tú le preguntas qué es un árbol, por más que tú le preguntes qué es una manzana, muy seguramente no podrá expresarte lo que conoce de esos dos elementos porque no ha tenido contacto ni con la palabra, ni con la teoría, ni con la manzana, ni con el árbol. Entonces, para conocer se necesita el sujeto que conoce, pero se necesita el objeto que se permite conocer, que se deja ser conocido. Tampoco un objeto solo, y eso lo hablaba el existencialismo, esta reglita, cuando está guardada por allá en un escritorio, pues si nadie la ve, nadie la conoce, porque el significado de esta regla sale cada vez que yo tengo un contacto con ella. Cuando yo cojo la regla, yo como sujeto que conoce le doy significancia a la regla, porque la regla existe en la medida en que yo permito que exista. Por eso un filósofo de la antigüedad decía que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son, porque esta regla no es sin mí. Espero no estarlos enredando un poco. Esta regla no es sin mí. Esta regla solamente es regla cuando yo la veo y la reconozco como regla. Es decir, las cosas son en la medida en que yo les doy significado. Si yo no le doy significado y esta regla queda enterrada por allá, la entierro por allá y la dejo guardada, esta regla no existe sino en la medida en que yo conozco la regla. Espero no estar de verdad enredándolos, pero es necesario que yo lo explique porque esto es fundamental en la teoría del conocimiento, es fundamental en la epistemología y es fundamental en la filosofía de la educación, porque quien le da significado al conocimiento es el hombre, no el conocimiento en sí, no la ciencia en sí, sino el hombre. Si nosotros ponemos esto en práctica en nuestra vida cristiana, vamos a encontrar que quien le da significado al conocimiento de Dios, al conocimiento de la palabra, soy yo en la medida en que yo le doy significado a la palabra.
No, de verdad que estoy tratando de ser lo más sencillo posible en el mensaje. ¿Qué significa esto? Yo puedo conocer la palabra, yo puedo conocer un versículo bíblico, pero el significado que yo le doy al versículo bíblico es lo que va a generar el conocimiento del versículo bíblico. Una cosa es conocer la letra y otra cosa es que yo aprenda ese versículo bíblico, porque en la medida en que yo aprendo el versículo y lo hago parte de mi vida, entonces va a alcanzar realmente significado y mi vida es transformada. Y quiero reiterar esto. Muchas personas en nuestras congregaciones, en nuestros liderazgos cristianos, en nuestra iglesia, se enfrentan a que les damos una información y como les decía hace un rato, y esa información no cobra vida en ellos. ¿Por qué? Porque no hubo aprehensión del mensaje que se les transmitió. ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel como ministros del Evangelio es hacer que ese mensaje cobre significado. Y ojo, muchas veces nosotros los ministros creemos que cobra significado y que la palabra por sí misma cobra el significado. Claro, nosotros lo sabemos, sabemos que la palabra en sí misma tiene todo el significado, pero quien transmite la palabra tiene una función importante. Por eso debemos predicar la palabra de Dios con denuedo. ¿Qué significa ese denuedo? Que le demos significancia a la palabra de Dios. Que nosotros podamos transmitir enseñanzas con contenido cristiano y la gente le dé realmente significado a lo que nosotros transmitimos. En la medida en que la gente no le haya significado a lo que transmitimos, entonces es como si solo el sujeto interviene, pero no interviene el objeto. Ojo, porque por eso dijimos que hay dos elementos fundamentales en el proceso de conocimiento y que es una pregunta epistemológica. El sujeto que conoce y el objeto que se deja ser conocido. Entonces, si alguien está escuchando tu discurso, tu sermón, tu predicación, pero lo que tú le estás entregando no está lleno de significado, entonces no va a entrar al corazón de la persona que está atendiendo tu mensaje. El trabajo del pastor, el trabajo del predicador, es hacer que este mensaje tenga significancia. ¿Cuál es el éxito de muchos predicadores que pueden predicar el mismo mensaje? ¿Qué hace diferente que un predicador predique un mensaje y el otro predique el mismo mensaje y el uno sea impactante y el otro no? Tengo que decirlo con sinceridad, fue el mensaje mismo. Fue la forma como le di yo significancia como predicador al mensaje. Yo soy el encargado de darle significado para que haya un proceso de aprendizaje, para que haya una aprehensión y la persona que salga después de oír nuestra predicación salga a vivirlo y la palabra no sea letra muerta en el corazón de las personas. Debo buscar cómo darle significancia al mensaje que yo le doy. Por eso, en el conocimiento interviene sujeto e interviene objeto. Hoy nos estamos haciendo conscientes de eso muchos de nosotros. Yo espero que esto les esté aportando algo, porque en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la filosofía de la educación, entender que todo proceso de aprendizaje va a depender del sujeto y del objeto, cambia la perspectiva. ¿Sabe qué pasaba en los colegios? En muchos colegios los maestros califican y yo conocí, por ejemplo en mi caso, muchos profesores que calificaban y sus alumnos, casi de 30 alumnos, 25 perdían y 5 pasaban. Y entonces el maestro siempre decía que tenía una cantidad de bobitos, de tontos en el salón de clase. Y resulta que quien está cometiendo el error no son los alumnos, es el maestro. Porque significa que si de 30 estudiantes la gente no me está aprendiendo, algo no está saliendo bien de mi información, de mi comunicación, de mi proceso de aprendizaje. Cuando yo soy un buen maestro, cuando yo enseño bien, eso se debe evidenciar en que los estudiantes capten el mensaje. Hoy, por ejemplo, yo quiero, no que se lleven teoría, yo no les quiero hablar aquí de Gastón Bachelard, ni les quiero hablar de Adler, ni quiero mostrarles teorías epistemológicas con un lenguaje metafísico y, mejor dicho, unos lenguajes extraños en el que ustedes de pronto no entiendan ni siquiera lo que yo les quiero transmitir. Pero yo sí quiero que nos llevemos todos algo hoy, y es que la epistemología es la parte de la filosofía que trata la teoría del conocimiento y que se hace preguntas sobre el conocimiento. Y segundo, que quiero que nos llevemos hoy, y es que en todo proceso epistemológico siempre hay dos elementos fundamentales. El sujeto que conoce
y el objeto que permite ser conocido. Y eso es supremamente importante, porque eso debe cambiar nuestra perspectiva de la educación. En todo proceso educativo, el juego no es del maestro, el juego es del maestro y del estudiante. Juntos intervenimos de una manera protagónica en el proceso de conocimiento. Cuando el maestro se descarga en quien está aprendiendo, comete un error. Cuando el alumno o el proceso de aprendizaje se cree que solamente depende del maestro, también estamos cometiendo un error. Es una interacción, es interactuar maestro con estudiante para que el proceso sea significativo y para que al hacer que ese proceso sea significativo, realmente haya un proceso real de aprendizaje y un proceso transformador de aprendizaje. Transformador de aprendizaje. Voy a compartirles otra pantalla. A ver si cambia aquí. Que no cambia desde acá. Perdónenme un segundo. Acá sí. Hay algunas preguntas que se hace la filosofía de la educación. Perdón, la epistemología. Ahí las tenemos. Estas son preguntas fundamentales. Ah, se salió. Perdónenme un segundo, por favor, porque necesito exponerles esto. Hay algunas preguntas fundamentales de la filosofía de la educación. Perdón, de la epistemología. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es realmente conocer? ¿Cuál es el origen del conocimiento? No el origen histórico, sino de dónde viene que conozcamos. ¿Qué hace que el hombre sea diferente a un animal en el conocimiento? ¿Qué hace que realmente, qué es lo que realmente interviene en el proceso del conocimiento? ¿Las cosas? ¿Mi mente? ¿Mis pensamientos? ¿Soy yo el protagonista del conocimiento o son las cosas las protagonistas del conocimiento? La pregunta cuarta, ¿existen las ideas innatas o no? Nosotros nacemos conociendo. Cuando tú naces ya traes conocimiento. ¿Hay algo que ya conoces cuando naces? ¿O empiezas a conocer después de 2 años o de 5 años? ¿Cuál es el método del conocimiento? ¿Cuál es realmente el método para conocer? ¿Qué pasa en tu cabeza cuando conoces? Esas son preguntas epistemológicas. ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Hasta dónde podemos llegar a conocer? ¿Qué es realmente lo que conocemos? En este cuadrito que les voy a mostrar, voy a abrirlo. No sé por qué no me abre aquí la pantalla. No me quiere abrir aquí. Se queda con todo el... No me quiere pasar. Ah, sí, ya. En este cuadro que estamos viendo ahí, que ustedes están viendo en su pantalla, existen 4 formas o 4 teorías generales de la epistemología. 4 teorías generales de la epistemología. Esas 4 tienen que ver con las 4 grandes preguntas que la epistemología se ha hecho. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo conocemos? Y entonces algunos teóricos de la filosofía han dicho en la historia que la única forma como tú conoces es a través de la experiencia. Por ejemplo, yo aquí tengo un perfumito. Acá tengo un perfumito. Entonces, para yo conocer este perfume, no puedo hacerlo solamente viéndolo, sino que tengo que olerlo. Cuando yo huelo el perfume, estoy conociendo realmente el perfume. Lo que yo acabo de hacer es un ejercicio empírico. Es decir, conozco a través de la experiencia. Para algunos filósofos no existe otra manera de conocer. La única forma de yo conocer es a través de la experiencia. El empirismo fundamenta las ciencias. Los científicos solamente conocen a través de la experiencia. Esa es la razón por la cual muchos científicos no creen en Dios, porque dicen que no se puede experimentar a Dios. Yo no puedo ver a Dios, no puedo ponerlo bajo un microscopio. Entonces, o bajo un telescopio, como yo no puedo verlo, entonces no puedo experimentarlo y si no lo experimento, no lo puedo conocer. Para los empíricos, la única forma de yo conocer es a través de los sentidos, solamente a través de los sentidos. Ya les doy la palabra a los que están levantando la mano. La otra teoría del conocimiento o la otra respuesta epistemológica es que yo solamente puedo conocer a través de la razón y ahí vienen los racionalistas.
Uno de los grandes racionalistas fue René Descartes, que de la famosa frase, pienso, luego existo. Para él, la forma única de conocer es a través de la razón. No necesito la experiencia. Con solo la razón es suficiente. Con solo mi razón es suficiente para yo poder conocer. No necesito los sentidos. A la pregunta, ¿cuál es el objeto de esta verdad? O sea, ¿qué es lo que hace que realmente yo conozca? Algunos contestaron que lo único que puede hacerme conocer es el idealismo. El idealismo, el padre del idealismo es Platón. Y la respuesta del idealismo es que todo conocimiento depende solamente de mí, solo de mí. No necesito nada más para conocer, sino solamente yo soy el único protagonista del conocimiento. Pero hubo otra respuesta. La otra respuesta fue la respuesta dada por Aristóteles. Y Aristóteles dice, no se necesita de mí. Lo importante en el conocimiento es la realidad. Y entonces aparece el realismo. Estas cuatro respuestas, empirismo, racionalismo, idealismo y realismo, le han dado, o más bien, se han generado libros y libros y libros durante toda la historia de la filosofía. 5 siglos antes de Jesús, ya el idealismo y el realismo existían. 5 siglos antes de Jesús, en Grecia, ya Platón y Aristóteles estaban enfrentados por la teoría del conocimiento y por la epistemología. Y entonces, a partir de ahí, teóricos como Kant, como Hegel, como Leibniz, como Descartes, todos ellos se hicieron las mismas preguntas. ¿Qué hace que el hombre conozca? ¿Qué interviene en el conocimiento? ¿Qué se necesita para conocer? Libros como de Kant, como Crítica de la razón pura y la Crítica de la razón práctica, responden a este tipo de preguntas. Y yo espero que nos esté quedando claro hoy en la clase que la epistemología responde a la pregunta por el conocimiento, busca entender cuál es realmente la pregunta por el conocimiento y la respuesta sobre el conocimiento. Voy a darle la mano a las personas que levantaron la mano. Voy a ver quiénes levantaron la mano. Eric, veo que tú levantaste la mano, te voy a dar el audio. No se reactiva el sonido, Eric. No sé si desde allá puedes reactivar. Exacto. Ahora sí, ahora me escucha. ¿La pregunta? No, profesor, es que antes no podía leer, no podía entrar en antes, No te pero ya entré, escuchamos. gracias a Dios. ¿No escuchó? Eric, ¿no te escucha? ¿Ahora? Yo estoy hablando. No ¿Ahora escucho. sí me escucha? Si te quitas de pronto los audífonos, posiblemente te escuchemos. Ok. No te escuchamos, Ahora, Eric. No sé, profe, yo Eric, no te escucho. Bueno, le doy pase a otro, pues. No sé quién más levantó la mano. No te escuché, Eric, no te escuchamos. Tú sí lo escuchas, Adriana, me escribes que tú sí lo escuchas. Tan raro, yo aquí no te escucho. No sé qué pasa, que no escucho. Teneme un momentico, a ver. Tranquilo. No los estoy escuchando, no sé qué pasa que no los estoy escuchando. Sí se escucha. Ustedes me están diciendo que lo escuchan, pero yo no lo estoy escuchando. No sé si alguien más me puede hablar a ver si es con todos que tengo algún problema de sonido yo aquí. Gabriel, te voy a abrir el micrófono a ver si te escucho a ti, ¿sí? Gabriel, háblame por favor. Sí, sí escucho, claro. También estaba escuchando al compañero delante. ¿Se escuchó? Gabriel, no te estoy escuchando tampoco. Yo creo que el problema es mío aquí. Permítame un segundo, miramos a ver si podemos dar solución a esto. Porque no te escucho tampoco, Gabriel. Creo que el problema es mío, pero no encuentro de dónde está el problema.
No sé, algo pasa, no los escucho. No los estoy escuchando. Sí, sí, sí. Por lo visto es el mío el que no está recibiendo el audio, pero estoy tratando aquí de solucionar el tema y no... Sí me están escribiendo algunos de ustedes que sí. Por alguna razón no los estoy escuchando a ustedes. No sé qué pasa. Si quieren, hagan las preguntas por chat. Antonio está recomendando eso, que si quieren hagan algunas preguntas por chat y yo con mucho gusto les respondo, porque no sé por qué no está funcionando el audio de ustedes. Hasta hace un ratico sí estaba, yo les oía su interferencia, les oía sus voces y de un momento a otro se cayó todo. Si quieren, hagan algunas preguntas ahí por chat. Los que puedan escribir, escriban y hacen sus preguntas y comentamos lo que quieran preguntar sobre el tema que estamos hablando. Perdóname, Eric, que no te escuché, pero si quieres, resúmeme ahí tu pregunta y con mucho gusto te contesto. Ok, mientras llegan las preguntas, voy a seguir comentándoles un poquito de esto. Yo creo que hay algunas cosas que están quedando claras, espero que así sea para todos, que nos esté quedando claro. Ok, vale. Marcos dice, bueno, Yadira dice, con respecto a la palabra aprehensión, solo la había escuchado en relación a la captura de un delincuente. Ah, ok, perfecto. Justamente Yadira, porque la palabra aprehensión significa eso, capturar, retener, que es lo que debe pasar en todo proceso de conocimiento, y es que haya una retención realmente del conocimiento. Ustedes han escuchado la frase que le entró por un oído y le salió por el otro. Eso significa que no hubo aprehensión, porque la verdadera aprehensión significa que entre por un oído y se quede en tu cabeza. Ahí va a haber aprehensión. Cuando nosotros predicamos y logramos que la gente se quede con la aprehensión de lo que hemos predicado, entonces no solamente, y esto se sale un poquito del tema filosófico, pero no solamente está en la cabeza, sino que pasa a su corazón. Y al pasar a su corazón hemos logrado que el mensaje llegue. Es diferente porque el mensaje transforma, el mensaje hace que las cosas sean diferentes y cambien. En los procesos normales de aprendizaje, lo único que hacemos es que la gente reciba una información y ya se vaya con la información. Por eso no es significativo, como lo he dicho hoy. Yo creo que la palabra significativo debe quedar en nosotros. Yo quiero pedirles que a partir de esta clase nos pongamos en la tarea de que todo mensaje que nosotros transmitamos sea un mensaje que quede aprehendido. Cada vez que tú prediques y te pares en un púlpito a predicar, haz que sea aprendizaje, que quede en el corazón de la gente, que la gente diga, yo necesito que esto que acabo de aprender sea realidad en mi vida. Porque si no nos volvemos profesores de la palabra, enseñamos la palabra, pero no pasa nada en el corazón de las personas que van a nuestras congregaciones. Y necesitamos hacer que pase algo. Necesitamos hacer que la gente salga con un anhelo profundo de transformación porque lo que les dijimos tuvo significado para ellos y realmente hubo aprendizaje. No aprendizaje, sino aprendizaje. Exactamente, ahí están escribiendo. Aprender me quedó más claro, hoy viví esa palabra. Buenas noches, pastor. La filosofía y la teología tienen punto en común. ¿Cuáles son? Excelente la pregunta. Excelente la pregunta sobre si la filosofía y la teología tienen punto en común. Claro que sí. Yo les quiero contar solamente a nivel de información que cuando yo salí de mi colegio en bachillerato, yo me fui a estudiar a un seminario católico. Me fui a prepararme para ser sacerdote. Yo quería ser cura. Y me fui para un seminario católico y estuve 2 años en un seminario católico estudiando. Y los primeros 4 años de los seminarios católicos en la formación para el sacerdocio, los primeros 3 años estudia filosofía y los 4 siguientes estudian teología. Y justamente se estudia filosofía porque la filosofía fundamenta, o sea, hace las preguntas más generales y más grandes
de lo que después la teología nos va a responder. Entonces, la filosofía es una herramienta para lo teológico. Sí se combinan. Fue algo extraño y se los cuento también, y es que yo me retiré del seminario, me fui a estudiar filosofía a la universidad y terminé declarándome ateo. Y duré 10 años declarándome ateo. Cuando estudié a Heidegger, a Sartre, el existencialismo francés, eso me sacó de las cosas de Dios, y después de haber sido seminarista, me declaré ateo por muchos años, pero Jesús tuvo misericordia de mí y me permitió conocerlo realmente como Él es, y obviamente hoy ya soy pastor cristiano, pero todo eso se los cuento porque la filosofía, a pesar de que me apartó de Dios, después me dio fundamentos y herramientas fundamentales, grandiosas, para poder entender la teología. Entonces, claro que sí, hay una gran conexión entre filosofía y teología. Dice el tema de la significancia de la palabra para el que la recibe. Cuando dice que haya significado, ¿cuándo le damos significado? Así le entiendo yo la pregunta. Por eso es que es importante que busquemos también nosotros la manera de generar ese significado cuando transmitimos la palabra de Dios. Muchas veces nosotros nos encargamos de que la gente salga sin significado de nuestras enseñanzas, porque no hacemos nada diferente, porque en ocasiones no predicamos la palabra con el denuedo necesario, porque en ocasiones quién sabe qué tanto preparamos la palabra. Muchas veces, y yo tengo que confesar que a mí me ha pasado, muchas veces el afán del ministerio hace que estemos preparando casi que a última hora un mensaje. Y eso hace también que la gente lo nota, la gente termina notando que no preparamos un mensaje de la palabra de Dios porque no lo hicimos con el denuedo necesario. Cuando hay una buena preparación, muchas veces eso va a generar mayor significancia. La gente va a ver que tú estás preparado en el mensaje y realmente van a recibir un mensaje directo al corazón, un mensaje transformador, un mensaje aprendido. Y se van a ir con ese mensaje no solamente para decir, uy, qué bonita estuvo la predicación, qué chévere la enseñanza, sino que van a decir, yo quiero vivir eso que aprendí hoy. Yo quiero que eso quede en mi vida para siempre, arraigado en mi corazón. En el libro de Deuteronomio y en Josué vamos a encontrar como muchas veces, y en Salmos también encontramos, como muchas veces la indicación del Señor es, grábala en tu corazón, colócala como un sello en tu corazón. Esas palabras están hablando de sellar en el corazón, es grabar para siempre la palabra, es que se vuelva vida en ti, vida realmente en ti. Y eso nosotros lo podemos comparar con lo que significa aprender en el proceso del conocimiento. Dice otro mensaje, creo que debemos construir el conocimiento para obtener un significado transformador. Perfecto, eso es lo que acabo de manifestar. Debe ser realmente algo transformador. No podemos convertirnos en simplemente maestros lineales. Transmito conocimiento y que le llegue al que le llegue y el que lo quiera asumir como lo quiera asumir, no. Debemos hacer que el mensaje tenga realmente significancia. Es interesante, maestro Pasos, conocer y comprender más, se conoce, pareciera cosa simple, pero esto ha roto el coco hasta Aristóteles, hablando secularmente. Sí, realmente el problema del conocimiento ha sido trabajado en toda la historia de la filosofía. Hoy en día, los filósofos siguen estudiando la forma como conocemos. Todavía hoy hay tratados grandiosos de epistemología. Todavía hoy muchos filósofos en Francia, en Alemania, siguen escribiendo tratados completos sobre la filosofía del conocimiento, sobre la epistemología y sobre la filosofía de la educación para tratar de responder a la pregunta de cómo es que conocemos, qué es lo que interviene en el proceso del conocimiento. Así que, súper importante. Creo que el conocimiento es un proceso, lo podemos adquirir como un proceso. Sí, siempre es un proceso en la enseñanza-aprendizaje. Todo lo que tenga que ver con conocer va a implicar un proceso. La filosofía, si se pregunta, es ¿cómo se da ese proceso? ¿Cuál es el papel del hombre en ese proceso, del sujeto en el proceso de conocimiento? ¿Cuál es el papel del objeto en el proceso del conocimiento? ¿Qué es realmente lo que conocemos? Por eso habían las 4 preguntas: realismo, idealismo, si es empirismo, si es pragmatismo, que no lo vimos hoy, pero el pragmatismo tiene que ver mucho con la práctica. Yo conozco a través de lo práctico, eso es lo único que puedo conocer. Perdónenme un momento. Creo que sí es importante hacer que los que escuchen, aprendan y se sientan satisfechos por ese proceso de aprendizaje, claro. Y ese es nuestro trabajo. Y en nuestro ministerio el reto es ese.
el mensaje que vayas a transmitir este domingo tiene que ser un mensaje con mayor significancia. Y yo creo que es una responsabilidad de nosotros como pastores pedirle a Dios que nuestro mensaje tenga mucha significancia para que se quede guardado en el corazón del hombre. Dice, es importante actualizar el conocimiento, renovando el conocimiento, como decía Pablo, renovando nuestro pensamiento, sí, perfecto. Adriana dice, con respecto al aprendizaje, existen diversas formas de aprender, así como las inteligencias múltiples. Muy bien. Garner habla de las inteligencias múltiples. Es por eso que cuando tenemos estudiantes que no logran adquirir el conocimiento al tiempo que los demás, es necesario cambiar la metodología, usar otras estrategias para que todos logren el conocimiento. Sí, la filosofía se ha encargado, Adriana, y a todos, de dar diferentes nociones del conocimiento y formas y metodologías para el conocimiento. Una de las que usaron mucho en nuestra época de estudiantes fue el conductismo. Entonces el conductismo es una metodología y nos quedamos por años y años y años solamente viendo el conductismo y moviéndonos en temas conductistas para aprender. Pero hoy en día existen muchas metodologías. Hoy se manejan estándares, hoy se manejan, bueno, las competencias, por ejemplo, todo lo de competencias, hoy es un paradigma de la educación, porque lo que se interesa es más que la gente sepa hacer cosas. Entonces ha cambiado los modelos educativos y todo eso ha sido parte de lo que la filosofía de la educación ha aportado. César Phillips dice, creo que es la sustancia de lo que transmitimos y no la cantidad. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay mensajes que pueden durar 2 minutos y ser mucho más significantes que mensajes de 1 hora. Y yo tengo que decirles aquí que muchas veces nosotros en las iglesias hacemos mensajes de 1 hora y media, predicando y la gente ya está dormida, cansada, desesperada, ya se quiere ir a almorzar el domingo al mediodía, porque muchas veces creemos que por la cantidad del mensaje es que realmente tiene significancia y no es la calidad, no es la cantidad del mensaje, sino exactamente lo que transmitimos, que llegue al corazón del hombre. Acá en Colombia usamos una frase y es que decimos que llegó directo a la yugular. Y así debe ser el mensaje que transmitimos del Evangelio. Cuando nosotros preparamos el Evangelio debemos ir al corazón del hombre, a la profunda del corazón del hombre. Y eso va a depender mucho de la profundidad y de la pasión que le colocamos al mensaje y de que realmente tenga significancia. Por ejemplo, recuerdo mucho alguna vez en una predicación hablar del hombre nuevo y del hombre viejo y cómo el pastor entró al mensaje vestido como en harapos, vestido con ropa vieja y rota. Y claro, para todo el mundo ver al pastor vestido con esa ropa vieja y así toda llena de huecos, pues fue impactante, parecía una persona indigente, una persona de la calle, fue impactante y todo el mundo quedó así. Pero debajo de ese vestido, después de la predicación, una parte que predicó del hombre viejo, se quitó esa ropa y tenía un traje bonito, bien arregladito. Y eso fue significativo porque fue una imagen que marcó realmente su enseñanza ese día. Y nosotros debemos pedirle a Dios la creatividad para que nuestros mensajes sean mensajes así, significativos. Es decir, que la gente diga, wow, ese mensaje me marcó no solamente porque dijimos muchas palabras, sino porque hubo algo que realmente marcó el mensaje que transmitimos en ese momento. Es interesante el concepto, dice Yadira, y más aún poder aplicarlo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre gusto de la filosofía, totalmente, cosa que abandoné por Jesús el Maestro. Ojo con eso. Y ahí, gracias, Jess Play, bueno, no sé quién es Jess Play, por decirlo, pero no dejémonos de pensar que porque somos cristianos y somos evangélicos y seguimos la palabra de Dios, entonces la filosofía es nuestra enemiga. No, no lo es. No es nuestra enemiga. En la Edad Media los filósofos fueron San Anselmo de Aosta, fueron San Agustín, fue Santo Tomás de Aquino, que aunque fueron católicos, ellos tuvieron profundos pensamientos filosóficos y no por ser sacerdotes o monjes enclaustrados, no podían pensar en la filosofía. La filosofía tiene que ser una herramienta para nuestra fe. Nosotros podemos fundamentar nuestra fe no solamente con lo que nos han enseñado siempre, sino que la filosofía nos dé herramientas para fundamentar nuestra fe. Muchas veces nosotros vamos a tener que sentarnos con personas que tienen fuertes pensamientos, ideologías, filosofías, y debemos estar a la altura de ellos. No podemos seguir pensando, y se los digo con amor y con mucho respeto a todos, no podemos seguir pensando que como somos pastores, entonces nos vamos a quedar con las 10 ovejitas que no conocen mucho y entonces fácilmente les vamos a dar un discurso.
muchas veces nosotros los pastores nos vamos a enfrentar a personas con doctas en sus áreas de estudio y necesitamos estar listos para entablar unas conversaciones profundas con ellos. Porque si no, entonces ellos van a decir, no, pues que estos pastores, como me decía a mí alguien, es que los pastores son solo para los pobres y para los alcohólicos y la gente que no tiene conocimiento. No, no, tenemos que empezar a cambiar ese concepto y que nosotros los pastores estemos preparados para sentarnos a tener discusiones profundas con la gente. Y la filosofía nos da herramientas para lograrlo. Así que no dejemos de leer esas cosas de esos estudios filosóficos que son importantes. Isabel dice, para mí es muy impactante el valor de la epistemología hoy por la transformación que ha sucedido en mí. Es importante que lo entendamos. Yo sé que hoy no va a terminar esta clase sin que sepamos que la epistemología es la teoría del conocimiento, se hace preguntas por el conocimiento y como tal es una herramienta fundamental en la filosofía de la educación y en los procesos cognitivos y procesos educacionales. Félix. Muy bien. El Espíritu nos revela cómo soy yo el que le doy el significado a la palabra. Muy bien, mira. La palabra de Dios viene cargada del Espíritu. La palabra de Dios en sí misma está llena del Espíritu. Pero nosotros sí somos protagonistas en el proceso de predicar la palabra de Dios. Si no, los ministerios no existirían. Si no existiría pastor, apóstol, maestro, no existirían esos ministerios si no fuera necesaria nuestra intervención en la predicación de la palabra. Si no, Pablo no habría dicho que debemos predicar la palabra con denuedo. Si debemos predicar la palabra con denuedo, es porque nosotros en nuestra intimidad con Dios nos vamos llenando de ese espíritu que nos permite transmitirla con denuedo. Sí tenemos una responsabilidad profunda en la transmisión de la palabra. Muy bien. El proceso de aprehensión debe llevar intencionalidad, claro, totalmente, Yarimet, para que las vidas sean transformadas y con deseo de conocer aún más de algo. Totalmente. El conocimiento es poder. Bueno, la palabra, el evangelio es poder, pero nosotros debemos ser juiciosos en la transmisión de ese conocimiento. Después del conductismo, dice Adriana, vino el constructivismo y en la actualidad tenemos el aprendizaje por competencias. Perfecto. Hoy manejamos las competencias básicas y desde esas competencias enseñamos a la gente a hacer en un contexto determinado, Adriana, sí, lo dices bien, en el contexto y nosotros también debemos conocer esos contextos. Ricardo cita 1 Corintios 2:4. Cubilla Nelson dice es la palabra que transforma. Perfecto, muy bien. La palabra tiene poder. Mil gracias por compartir el testimonio. Muy bien. La creatividad, el conocimiento y la preocupación genuina por las almas a las que enseñamos nos llevará a realizar la labor de manera óptima para el Señor. Muy bien, Dionelka. Tienes toda la razón. Si nosotros somos genuinos e intencionales, si nosotros amamos profundamente a Dios y nuestro amor nos lleva a predicar la palabra de Dios, si lo hacemos por amor a Él profundo y por las almas, va a llegar el conocimiento con significado. Le vamos a dar significado. Si lo que nosotros estamos haciendo por un trabajo, si lo que hacemos es porque creemos que no hay nada más para hacer sino ser pastores, y perdonen que haga esa manifestación, va a ser muy difícil llegar al corazón humano. Es el amor por el Señor, el amor por su palabra, el amor por la gente, es lo que va a hacer que realmente el significado sea transformador. Y creo y estoy seguro que eso es lo que nos está moviendo. Yo sé que ustedes no están estudiando teología, estoy seguro de eso solamente por obtener un título y tener unos créditos universitarios, sino porque queremos tener denuedo y excelencia en la transmisión de la palabra del Señor. Eso es lo importante aquí. Romanos 12:2. Nuestros mensajes tienen que tener giro, que produzcan significancia en la iglesia. Exacto, Dios es el Dios de toda ciencia. Perfecto, no voy a poder leerlos todos porque tengo 29 mensajes debajo del que estoy leyendo en este momento. Voy a resumir un poquito ahí. El conocimiento es un proceso que surge de diferentes tipos de relaciones. Tiene que haber relación sujeto-objeto, muy bien. Eso lo estábamos explicando hace algunos momentos. Perfecto, la Biblia está relacionada con la filosofía. El apóstol Pablo habló de palabras sabias para convencer y que la esencia está en la demostración del Espíritu Santo y de poder. Intimidad. Definitivamente el poder nace de la intimidad con Dios y de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien transforma vidas poderosamente y vamos a ser excelentes
predicando la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo de Dios sea el protagonista y Él llene nuestro corazón. Él es el que nos da idoneidad para hacer las cosas. Transmitimos y enseñamos lo que somos, lo que vivimos, es lo que pesará sobre nuestra enseñanza. Muy bien, perfecto. Ahí está. La defensa de nuestra fe está en el conocimiento de la palabra, conocimiento versus realidad, aplicación, no solo teoría, conocimiento sino vivencia. La epistemología nos centra que lo que se transmite de los oyentes sean verdades hablando del sujeto objeto. Muy bien. Yo creo que ha quedado claro el mensaje de esta clase para ir cerrando. Yo creo que ha quedado claro. No quiero que se enreden con el problema filosófico epistemológico. Las universidades, yo estudié un semestre de epistemología. Esto que les estoy practicando hoy, lo estudié en un semestre en la universidad, leyendo libros en cantidades y muchos de ellos casi que ni entendía. Pero lo importante es que nosotros podamos hoy llevarnos un mensaje. Epistemología como teoría del conocimiento, realmente cómo conocemos, qué es conocer, quiénes intervienen en el proceso de conocimiento, qué es la verdad, hasta dónde yo puedo conocer realmente la verdad. Y lo más importante, y es cómo nosotros como ministros del Evangelio y como pastores podemos transmitir un conocimiento realmente válido, realmente un conocimiento con significado. Ese es el mensaje que quiero dejarles hoy. La epistemología para que se convierta en una herramienta en nuestro ministerio, una herramienta en el pastorado y que seamos mejores educadores. Cuando nos paramos en un púlpito, estamos enseñando. Y aunque la palabra tiene todo el poder, claro que sí, no me cabe la menor duda que la palabra en sí misma está llena de poder, nosotros como ministros tenemos una responsabilidad en la transmisión de la palabra. Que cada día lo podamos hacer con excelencia, que cada día podamos ser mejores maestros, que seamos pastores y líderes de las iglesias, transformadores de vidas a través de la palabra. La palabra en sí misma trae transformación, pero nosotros somos protagonistas en la palabra. Oscar, nosotros siempre grabamos las clases. Estás preguntando que si se está grabando. Sí, se está grabando. Siempre las grabamos porque las subimos a YouTube. Para los estudiantes que no puedan asistir, ellos la puedan volver a ver. Entonces, por eso las grabamos. Listo, no sé si hay alguna inquietud o si no oramos y cerramos la clase de esta noche. Recuerden que mi nombre es César Pasos, que estoy encantado de poderos acompañar en este proceso. No es fácil para mí dictar una clase por Zoom tampoco, es bastante impersonal y más que yo estoy sin audio, es bastante impersonal, rico que algún día, y seguramente así será, nos podemos conocer y compartir. Ya se me ha extendido una invitación a Panamá para poder ir en algún momento a compartir con ustedes y tengamos la oportunidad de interactuar unos con otros. Como les digo, la pantalla es muy impersonal y bueno, pero ahí nos vamos a ir conociendo seguramente en el transcurso de las clases y de los semestres. Yo creé una cuenta en YouTube que está con mi nombre, César Pasos. Ahí estoy montando la clase. La clase pasada y esta la monté ahí en YouTube con César Pasos, Pasos P-A-Z-O-S. Así me pueden buscar y ahí está la clase pasada y esta, que son los únicos videos que he subido en esa página de YouTube, César Pasos. Entonces ahí lo pueden conseguir. Listo. Gracias por los que están ahí saludando. Quiero pedirles que escriban, que en la próxima oportunidad ustedes puedan escribir su nombre, porque en algunos de los nombres que están ahí no está su nombre completo y nosotros necesitamos tomar asistencia. Entonces, para nosotros sí es importante poder ver todos los nombres ahí, o si no, que los escriban en el chat. Para nosotros reportar con el chat, nosotros podemos reportar las asistencias de ustedes y saber quiénes asistieron. También quiero que sepan que estoy leyendo todos los trabajos que están enviando. Ustedes están enviando a un correo electrónico o a 2 correos electrónicos sus trabajos. El apóstol Vinicio me los está remitiendo y yo estoy leyendo juiciosamente todos los trabajos que me están enviando para poder sacar las calificaciones y evaluaciones. También a los alumnos que están en maestría y doctorado, quiero decirles que yo voy a ser tutor de sus tesis de maestría y doctorado. Entonces, muy seguramente vamos a estar comunicándonos de manera personal para poderles dar instrucciones sobre cómo van a hacer sus tesis de maestría y de doctorado. Bueno, no siendo más, entonces vamos a orar y vamos a despedir la clase. Yo les voy a dejar, tranquilos que les voy a dejar abierto un momento el chat
para que ustedes puedan escribir todo su nombre y quede el reporte de los asistentes, que el chat queda grabado en el computador. Vamos a orar. Voy a pedirles que me acompañen en una oración pequeña. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar reunidos en torno a esta clase, Señor. Te pedimos que tu presencia esté con nosotros siempre, Señor. Queremos sentir tu paz a esta alta hora de la noche, Dios. Queremos sentir tu amor con nosotros, Dios. Gracias, gracias. Estamos aquí porque queremos servirte mejor, Señor. Porque queremos colocar nuestro corazón en lo que hacemos para ti. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos que tu palabra, Dios, sea transmitida con denuedo, Señor. Padre, que estos estudios que estamos haciendo, Señor, no se trate de nosotros, se trate de ti, se trate de servirte de la mejor manera, Dios. Te necesitamos, Señor. Necesitamos más de tu Espíritu en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu inmenso amor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por poder servirte, Dios. Gracias. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te amamos, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. De verdad les reitero, no es fácil dictar una clase por la plataforma. Pero bueno, Dios es bueno y nos da la oportunidad de hablar de país a país y compartir este tiempo. Un abrazo fuerte para todos. Dios los bendiga, los acompañe, prospere sus ministerios. Y entonces dentro de 8 días, martes y jueves, estoy dictando también la clase para otro grupo los martes. Nos encontraremos nuevamente para ampliar un poquito algún otro tema de la filosofía de la educación. Dios los bendiga. Voy a dejar el chat un poquito, unos 3 minuticos más abierto para que por favor escriban su nombre ahí y podamos tener reportada su asistencia. Un abrazo fuerte para todos, los queremos mucho desde la Universidad Mahanaim y entonces hasta pronto. Chao.